Llegó nuevamente el fin de semana y con él el análisis más picarón y entretenido de todos, en la voz de Pablo Flores, Carlos García, Mauricio Olivares y César Campos. Esto es Un Balde, por favor. Comencemos. Gracias por estar con nosotros, un balde, por favor. Carlos, ¿cómo estás? César, un gusto saludarte, un Amadeo abrazo. Hernández. Un abrazo. Hoy Pablo va a estar tarde, Mauricio no va a estar con nosotros, anda en una fiesta, en una reunión que no pudo evitar, pero tenemos con nosotros de invitado a el doctor René Mauricio Valdés. René, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro show de Un Balde, por favor. Gracias por la invitación, César. Carlos, un gran saludo, muy amables por esta oportunidad de participar. Bienvenido, René, un gusto tenerte con nosotros Muy y amable. de verdad encantado de poder compartir contigo este programa. Así es. El gusto es todo mío, chamaco. Muchas gracias, muy amables. Bueno, antes de introducir al doctor de quién es, de qué se trata este show, queremos darle y desearle a todos ustedes una feliz Navidad. Esto es nuestro show navideño, así que feliz Navidad a todos. Gracias por estar con nosotros, ¿verdad, René? ¿Verdad, Carlos? Claro, Así feliz es. Navidad. Feliz Navidad para todos. Así es. Entonces, el doctor René Mauricio Valdés tiene un doctorado en ciencias políticas. Él tiene un máster en administración pública y también tiene una licenciatura en relaciones internacionales. Trabajó con la integración centroamericana y para las Naciones Unidas. Él fue representante de las Naciones Unidas y residente de las Naciones Unidas en Argentina. Así es que bienvenido una vez más, doctor. Es realmente un honor tenerte con nosotros. Caramba, muy amable, César. Entonces, hoy vamos a estar hablando de un libro que él escribió que se llama La estrategia del puercoespín, Centroamérica y las grandes potencias 1821-1969. Y la verdad es de que existen muchas historias dentro de lo que es Centroamérica que desconocemos. Existen detalles que no son muy conocidos por todos nosotros y que se refiere a Centroamérica desde un punto muy profundo. Existen nombres como Mr. Bennett, Federico Chaptil, y Isidoro Saget, está Walker, está Cornelius Vanderbilt. También encontré el nombre de María Josefa Lastiri. Existen también eventos o cosas que sucedieron en el Istmo del Darién. Entonces, son varias situaciones, varios nombres que nosotros realmente desconocemos y por eso tenemos al doctor aquí para que nos explique de qué se trata. Pero antes que eso, doctor, me gustaría que me explicaras cuál es esa alegoría o esa metáfora con lo del puercoespín. O sea, quiero empezar por ahí antes de que te me vayas más adelante en el libro. ¿Cómo no? Bueno, mira, esta es una frase que se usa en estudios de tipo estratégico y militar, fíjate vos, viene del campo de los estudios estratégicos y militares, en el que se usa como una especie de metáfora para referirse a posibles estrategias defensivas de los pequeños frente a los muy grandes, a posibles estrategias defensivas en situaciones de conflictos asimétricos, que se dice, ¿me entendés? Vaya. Se enfrenta uno muy chiquito con uno muy, muy grande. Entonces, ¿qué son las opciones que se tienen? Contemporáneamente, incluso se habla de esto cuando algunos analistas hablan de la situación de Taiwán. No sé si han oído. Sí. Y si pones en internet la estrategia del puercoespín, casi que seguro te va a llevar al caso de Taiwán, donde se supone que es una de las posibles vías que plantea esta idea, ¿no? Entonces, ¿y qué significa? Que lo que está haciendo Taiwán es hacerse visiblemente muy difícil de someter y de controlar. Nadie le cabe duda de que China es una cosa enorme, ¿verdad? Y que tiene mucho poderío, etcétera, pero digamos que la situación, la estrategia de Taiwán es hacerse muy difícil de someter y de controlar. O sea, que quede claro que si se dejan ir, puede ser que no sea tan fácil. Esa es una aplicación, ¿me entiendes? No es una cuestión técnica, científica. Hay muchas otras. Entonces, en mi libro, yo lo ocupé vos para tratar de describir y dar una idea de lo que hicieron los centroamericanos frente a una serie de circunstancias que yo describo
en el libro, que es sobre las que vamos a platicar. El Salvador es un alboroto, o siempre ha estado en conflicto. Siempre ha estado ahí en la jugada, sin duda. Sí. E incluso en Roque Dalton, que lo mencionabas, en esta parte decía de que El Salvador siempre ha sido la parte roja de Centroamérica, ¿no? El alborotador de Centroamérica, sobre Sí. todo en el siglo XIX. El Sí, alborotador sí. de Centroamérica. Mira, Incluso lo de Panamá, que dice ahí el Roque claro. Dalton, claro. Pero Y, sigue, y- sigue. y que no es por nada, pues, o sea, en realidad, según fuentes del ejército de Estados Unidos, más de la mitad de los trabajadores que fueron contratados para ampliar las esclusas del Canal de Panamá, justamente antes de la Segunda Guerra Mundial, fueron salvadoreños, más de la mitad de los Imagínate. 20.000 y pico que se contrataron para ampliar las esclusas del canal antes de la Segunda Guerra Mundial. Fueron salvadoreños, y por eso es que el Roque sale con que ampliaron el canal, no es paja, pues, es verdad. Sí. Ahora, mira, una cosita. Este es el libro. Aquí está el libro que lamentablemente pues no lo tienen ustedes todavía. Ya está disponible en El Salvador. Hay que pedirle al tocayo Mauricio que lo consiga por allá. Ok. Está entre otras en la librería de la UCA en Soho, en Cascadas, en la librería de la Universidad Don Bosco, de la Evangélica y en varios otros cafés libros que hay ahora en El Salvador, varios por lugares donde No lo has puesto en Amazon todavía. No, porque Ok. esta es la segunda edición del libro publicada en El Salvador. Mm. La primera se publicó en Florida, aquí en Florida, y estuvo en Amazon y ya se vendió y se agotó. Tampoco fue una edición así de millones, ¿verdad? Pero se agotó y yo no he querido volverla a tirar, sino que saqué una segunda edición. ¿Y la diferencia es? Ahí vamos entre otros, el título. Fíjate vos. Primero, que está hecha en El Salvador, ¿verdad? Homemade totalmente en El Salvador. Y segundo, que tiene un título diferente con respecto al que vos dijiste al principio, que es el título de la primera edición. O sea, esta se llama La estrategia del puercoespín, Centroamérica y el paso entre los océanos. Ya veo. Ok. Porque el libro va a tomar como eje del estudio de la historia de nuestras relaciones internacionales y de Centroamérica durante el siglo XIX hasta principios del XX, esta cuestión que era tan estratégica para nuestra región y para el mundo, y que yo argumento en el libro que más o menos se nos ha olvidado a nosotros los centroamericanos y le hemos ido dejando ahí por muchas razones. Y que es el argumento central del libro. Mira, y si querés, para entrar en materia de entrada, te digo, mira, a ver, el libro lo que plantea es lo siguiente, o sea, Centroamérica desde el siglo XVIII prácticamente a nivel internacional se le miraba como una zona de una importancia estratégica de primer nivel, ¿me entendés? Que la convertía en un activo muy importante en la gran geopolítica mundial, no en la de los vecinos, no, para Inglaterra, para las grandes potencias y para Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque fíjate vos, y aquí me gustaría compartir pantalla rápidamente, si me das permiso. Sí, por supuesto, por supuesto. Porque, a ver, ahí estamos, ¿verdad? Déjame ampliar esto. Ok, ahí está. Por varias cosas, mira. Una es que el mismo don José Cecilio del Valle decía, y en sus libros decía, mira, son varias cosas. Uno, que Centroamérica era el centro geográfico del mundo. Se decía que era el gran puente entre Norte y Suramérica, que quedaba equidistante de Europa, de Asia, de África. Era el centro geográfico del mundo. Y esa era una cuestión que se discutía mucho desde hace mucho tiempo, desde el siglo XVII, XVIII realmente. Pero más que eso, esa centralidad en la geografía mundial estaba el hecho de que, pues hombre, con el tiempo, bueno, era el único lugar por donde se podía pasar con rapidez de un océano al otro, pues. Y donde eventualmente se va a llegar a decidir que por ahí, en algún punto por ahí, se tenía que construir el canal interoceánico, un canal interoceánico que iba a tener enormes consecuencias para el comercio mundial, ¿verdad? Para la población, el poblamiento del Norteamérica, y para consecuencias enormes de tipo estratégico, político y militar para quien lo controlara, porque iba a controlar los dos océanos, iba a controlar el paso entre los dos océanos sin tener que ir a dar la vuelta por el Cabo de Hornos,
en Sudamérica o atravesar el continente americano, norteamericano, en una época que no lo tenían totalmente controlado, no lo conocían bien, era árido, muy accidentado, complicado, etcétera, etcétera. Entonces, con el tiempo se llegó a establecer con claridad que el punto era Nicaragua, donde Ok. hubo tres opciones siempre. La primera era esta que estamos viendo, que era la del río San Juan, entre la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, pasabas al lago Nicaragua y salías al mar por otro río que se llamaba el río Brito. Como ves aquí, el canal estaba ya prácticamente hecho por la naturaleza. Mm, ¿Sí? Había que hacer dragado, etcétera, pero el lago de Nicaragua es enorme, es navegable, etcétera. La segunda opción era la del Darién en Panamá, que en esa época era parte de la Nueva Granada, se llamaba. ujú. Y la tercera, la del Istmo de Tehuantepec. Entonces, vos, un poco en resumen, mi libro lo que va a plantear es las consecuencias que se derivaron para Centroamérica como resultado de esta posición geográfica tan apetecida que llegó a Mm, tener para las grandes potencias mundiales. En ese sentido, este es un estudio, si vos querés, de la historia de las relaciones internacionales de Centroamérica, pero que también se inscribe en estudios de naturaleza geopolítica y militar, porque examina, digamos, las consecuencias o implicaciones de esa geografía nuestra que hay que mm, entender bien y que ahí está todavía, ¿verdad? Ahí está, esa mm. misma geografía sigue estando. Cómo esa geografía la convirtió en un activo muy codiciado y tuvo una enorme incidencia en el desarrollo de Centroamérica. ¿Cómo? Es lo que estudio yo, porque argumento que eso lo hemos ido dejando, ¿me entendés? Lo hemos ido dejando en el estudio, se fue como cortando a Centroamérica de esos líos más grandes y fuimos concentrándonos en nuestros propios líos internos, en la aldea, como dice un escritor suramericano, Domingo Faustino Sarmiento, dice, en su momento, allá por 1856, escribió una frase lapidaria, ¿me entendés? Que dijo que Centroamérica ha hecho un estado soberano de cada aldea Mm, y presentaba a Centroamérica pues como una mala práctica que los suramericanos no deberían seguir. Pero bueno, entonces, ¿qué fueron las consecuencias de esta posición? Mira, en líneas muy rápidas, una gran agresividad de los vecinos y de las grandes potencias interesadas en posesionarse de los territorios de Centroamérica. Territorios que eran claves tanto para la construcción del futuro paso interoceánico o de otros, porque se hablaba de varios pasos, fíjate vos, siempre el de Panamá, mm, pero se hablaba de otras posibilidades, ¿no? Entonces, mm, y del control de ese paso interoceánico y, esto es muy importante, de sus rutas de acceso. No nos podemos mm, olvidar que al canal hay que entrar y hay que salir por un lado, que todos los barcos que venían de Europa que iban para Estados Unidos o viceversa iban a mm, recorrer toda la costa pacífica de Centroamérica, mm, ¿verdad? Y el Golfo de Fonseca llegó a tener una importancia estratégica que también se nos ha olvidado, es particularmente la isla del Tigre con su mm, ciudad de Amapala ahí. Pero mm. bueno, veamos las consecuencias, fíjate vos, Centroamérica después de la independencia va a perder un montón de territorios. Centroamérica pierde, Centroamérica sale a la independencia bajo un fuerte acoso de sus vecinos y de las potencias, un acoso territorial. Mm, Fíjate vos, después del fracaso de de la anexión a México, ¿verdad? Que acuérdate que se da la independencia y surge el cuento de la anexión a México de Iturbide para proteger la independencia que habíamos logrado frente a las potencias europeas que supuestamente ahí venían de vuelta. Bueno, ese mm. proyecto fracasa, lo de Iturbide, pero cuando fracasa eso, Chiapas, que era parte de la capitanía, se queda del lado de México. Mira lo grande que era Chiapas en esa época, casi del mismo Sí, sí, tamaño de Guatemala y Belice, ¿verdad? claro, claro, claro. La región de Soconusco, esa que está ahí abajo también, esa, esa decide quedarse con Centroamérica, pero los mexicanos la ocupan. Pero Y mira, René, pero yo tengo entendido de que México se unió a Guatemala para seguir al avance del territorio, de conquistar el territorio centroamericano, ¿no? México se unió ¿a quién decís? A Guatemala. Ah, No, se lo en anexó. 1821 o 22 se anexó a Guatemala, o sea, No, se hicieron un... Centroamérica,
Es decir, se anexa Centroamérica los chapines movieron eso, la anexión al Imperio Mexicano de Iturbide. Sí, 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 sí. Se anexa Centroamérica. El único que se opone militarmente a eso fue El Salvador. El Salvador, sí, sí, sí. Y fue ocupado militarmente por los mexicanos. Mm, Pero luego el Imperio de Iturbide se cae por sus propias ya, debilidades y se declara la República Mexicana, ¿no? Entonces, cuando Claro. se declara la República Mexicana, Chiapas, como te digo, se queda en México, los mexicanos ocupan Soconusco. Unos años más adelante, el virreinato, la Nueva Granada, aquí por el lado de Panamá, esa frontera la va a correr hacia la izquierda y se va a tomar Bocas del Toro, toda la región que se llama de Bocas del Toro, que es una cosa que la historiografía tica cuenta como, dice, la usurpación colombiana. Colombia en esa época tenía pretensiones soberanas sobre toda esa franja, sobre Panamá, ¿verdad? Y toda esa franja verdecita que ustedes ven que llega hasta el Cabo, gracias a Dios, en Honduras y más allá, un poco más allá, y desde luego las islas de todo el Caribe, ahí está San Andrés y Providencia, ¿verdad? Toda esa franja verde, como ves vos, era parte del mapa de la Nueva Granada de esa época. Y los colombianos pues mantuvieron, ¿cómo se llama?, reclamaciones soberanas sobre toda esa franja de Centroamérica hasta más o menos entrada la segunda mitad del siglo XIX, en que por cosas que se examinan en el libro, esas cosas se van a ir resolviendo. Más grave todavía es que estaban los ingleses, ¿verdad? Aparte del problema con México y el problema con la Nueva Granada, para variar, estaban los ingleses, ¿verdad? Mira, ya para hacer la historia corta, para fines del siglo XIX, Inglaterra se va a ver tomado por las armas, porque los centroamericanos opusieron resistencia militar y política y por lo menos le generaron desorden permanentemente a los ingleses. Ante un enemigo tan poderoso que tenía su base aquí en Jamaica, ¿me entendés? Era la armada más poderosa del mundo en ese momento, estaba Jamaica, de ahí operaban. ¿Qué hacían los mosquitos de Centroamérica frente a esto? Pero bueno, a fines del siglo XIX, los ingleses van a constituir formalmente la colonia de Belice, dependiente de Jamaica, la colonia de las Islas de la Bahía, Utila, Roatán, Guanaja y los otros cayos, también colonia dependiente de Belice, y en la Mosquitia van a constituir una reserva autónoma del pueblo Miskitu, que es un pueblo afrodescendiente que en la costa del Pacífico no conocemos para nada su historia, que tuvo una alianza con los ingleses y trató de independizarse, y los ingleses le establecieron una reserva autónoma que era del tamaño de El Salvador, con un rey hereditario que tenía un pacto de defensa con los ingleses. Y en el río San Juan, en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, en el puerto de San Juan del Norte, que es la entrada del canal, crearon un puerto libre, que se llamaba, era un puerto que manejaban los ingleses, ¿verdad? Se llamaba un puerto libre, el cuento de Hong Kong y de todas esas lugares que inventaban puertos libres que eran como protectorados ingleses. Ahí hubo uno. Y en el Golfo de Fonseca, en la isla del Tigre, que es de Honduras, ahí tiene su puerto de Amapala, ¿verdad? Que tiene un canal natural profundo, apto para la navegación de buques de gran calado y para operaciones de reabastecimiento y todo ese Golfo de Fonseca. Los ingleses se tomaron la isla del Tigre entre 3 y 4 veces durante el siglo XIX. Bueno, todo eso lo perdió Centroamérica, pero fíjate vos, hacia principios del siglo XX, lo va a recuperar todo. Vaya. Menos Belice, ¿verdad? Las islas de la Bahía son de Honduras ahora, no hay ninguna reserva autónoma de los mosquitos o de ingleses en la Mosquitia, ni hay un puerto libre en San Juan del Norte, los ingleses no están. Se va a recuperar todo, menos Belice, que se va a quedar pues como una colonia inglesa y eventualmente un país. Este es un mapa de la reserva autónoma, mira que cuesta mucho conseguirla y que lo conseguí por ahí en un libro basado, etcétera. Estas son otras cuestiones.
que tal vez nos van a servir más adelante. Pero bueno, entonces lo que el libro hace vos es un poco ante esa cantidad de amenazas vos, territoriales, de perder territorios, pues no era cuestión de... Hubo distintas reacciones entre los grupos de Centroamérica y los grupos que eran de filiación liberal se opusieron a estas cosas y dieron la batalla de un modo desordenado, desfinanciado, despelotado, descontinuado, pero de una manera permanente. Se mantuvieron haciendo una serie de acciones de resistencia y jorobándole la vida a los ingleses que dominaron la región hasta fines del siglo XIX. Y luego, porque mira, en el libro hay dos periodos. El periodo del siglo XIX, que es el periodo donde los malos de la película, digamos, son los ingleses. Ellos son los que dominan y llegan a controlar. Todas esas zonas que hablamos son equivalentes a un estado más grande que Nicaragua, pues, que es el estado más grande de Centroamérica. Entonces, los liberales hicieron una diversidad de cosas y eso es lo que estudia el libro. ¿Qué demonios hicieron frente a eso? Se quedaron sentados, se pusieron a llorar, se fueron para otro lado. ¿Qué hicieron? Hay muchos que se aliaron con los ingleses y esas alianzas de los ingleses no están bien documentadas. Por ejemplo, la de Rafael Carrera en Guatemala, que es el que termina derrotando a Morazán, tenía una firme alianza con los ingleses y Morazán, toda la situación esta de Morazán, Carrera y los ingleses, pues se estudia ahí. Y yo estudio un poco esas cosas y entre esas cosas yo estudio un poco las acciones militares, políticas, económicas que tomaron y diplomáticas que tomaron los centroamericanos frente al hecho de que una mañana de estas aparecían los ingleses y se tomaban la isla del Tigre en el Golfo de Fonseca y decían de ahora en adelante esto es de nosotros. Entonces, Mira, William Walker y Cornelius Vanderbilt, ¿qué papel jugaron aquí en Centroamérica? Están completamente en línea de este asunto, porque fíjate vos, Walker se toma Nicaragua precisamente por la cuestión del paso interoceánico. Ahora, recordemos que el episodio de Walker sucede antes de la Guerra Civil de Estados Unidos. Esto va a suceder donde el Estados Unidos dividido, polarizándose, dividiéndose antes de la Guerra Civil. Y Walker no era un agente del gobierno de Estados Unidos, más bien él tenía su corazoncito en las filas del sur, Estados Confederados, digamos, ¿no? Entonces, el tema que hace aquí complejo y por lo cual muchos centroamericanos olvidamos. Yo digo en el libro una cosa, mira, en Costa Rica la guerra nacional contra Walker es la celebración patriótica por excelencia. Más que la independencia, quizás, te lo digo. Se le estudia, se investiga, los niños en las escuelas cantan el himno, hay monumentos en la ciudad, ¿verdad? En el resto de Centroamérica no. ¿Por qué? Y eso, fíjate vos, consideran, en El Salvador es bien llamativo, porque el primer comandante en jefe de las fuerzas aliadas contra William Walker fue un salvadoreño. Fue el general Ramón Belloso. Claro, Que en El Salvador se le conoció porque era el nombre de un batallón que tenía el ejército, pero Ramón Belloso fue un cercano colaborador de Morazán y era general cuando se da lo de Walker. A Morazán lo fusilaron, ¿verdad? A Morazán lo fusilan en Costa Rica y yo en mi libro, sería largo entrar en eso, cuestiono la versión oficial que se da actualmente. Y te lo digo, lo he hablado con ticos donde este es un tema delicado y de hecho yo he recibido muy buenos insumos de amigos en Costa Rica que también están revisando o han revisado ya la historia oficial sobre el fusilamiento de Morazán en Costa Rica, siendo el presidente y habiendo sido declarado libertador de Costa Rica. Entonces, una de las armas que usaron los centroamericanos frente a este tipo de agresiones fue el unionismo. Y eso es una cuestión que pues, se examina ahí, cómo el unionismo real que hubo, los varios intentos de unión de Centroamérica, se dan siempre en la concreta cuando los ingleses se toman Belice, cuando se toman Roatán, cuando se toman San Juan del Norte. Ahí es que se precipita la declaración de una unión. ¿Me entiendes? Y entonces, en la resolución de los proyectos de unión se va a dar en el marco de esos conflictos con las potencias. Incluso los portugueses tuvieron mucho que ver en esto, ¿no?
Fíjate que bueno, el que captura y fusila a Morazán fue un coronel portugués. Ahora, ¿qué hacía un coronel portugués Claro. capturando a Morazán? Bueno, ahora él vivía en Costa Rica. Acuérdense que cuando la corona portuguesa se escapa de Napoleón y se traslada en pleno hacia Brasil, ¿verdad? No es que, o sea, la corona se va para Brasil, todo, y con ella sus ejércitos, sus militares que eran realistas, pues defensores de la corona y de la cruz, ¿verdad? Entonces en el camino se fueron quedando militares portugueses que se fueron quedando en nuestros países, ¿no? Y este es el caso aparentemente de este señor que se queda en Costa Rica, que era pues afín a la corona, se decía que eran afines a la corona y a la cruz, ¿verdad? Eran antiliberales, anti-Morazán, que Morazán era totalmente liberal, radical, ¿no? Que era antimonárquico y ante la Iglesia Católica, ¿verdad? En enfrentamientos tremendos con la Iglesia Católica que no se pueden descuidar en el examen de la derrota de Morazán, sus enfrentamientos con la Iglesia Católica y con los ingleses. Nosotros nos quedamos casi solamente hablando de los pleitos con Guatemala y con Rafael Carrera. Pues lo que yo trato de mostrar ahí es cómo Rafael Carrera estaba muy articulado en la concreta con los ingleses y desde luego con la iglesia, pues eso se conoce más, pero con los ingleses es una de las cosas que le permite dominar a Centroamérica por 30 años y fue una época en la cual Centroamérica perdió todos esos territorios que te digo. Y sin contar a los franceses también, ¿no? Que van a entrar después con el canal, ¿verdad? Que reconstruir el canal más adelante en la historia y van a fracasar miserablemente. Un punto, y quizás por ahí cierro, un punto que se discute bastante es, si Nicaragua fue siempre el plan A para construir el canal. Ya vaya. Y Panamá, el Darién fue siempre el plan B. Y un plan B muy distante por los problemas que se sabía que tenía. Problemas que van a llevar al fracaso de los franceses, por ejemplo, ¿verdad? Que tiraran una toalla a los franceses. Y no obstante eso, Estados Unidos decide a último minuto, literalmente, teniendo ya todos los planes hechos para trabajar por Nicaragua, a último minuto lo cambian y lo hacen por Panamá. Entonces, yo examino un poco esa dinámica ahí. Son historias un poco largas también, el libro cubre un periodo largo. Pero con este eje central que te digo, siento yo que se nos ha olvidado un poco y que lo hemos ido recortando cuando estudiamos la historia de nuestros países, dejando por fuera ese contexto internacional más amplio en el que nuestros países estaban metidos hasta el cuello, compadre, y que esa interacción de factores externos a la región y factores internos a la región es la que al final determina las cuestiones y muchos de nuestros historiadores quitan este factor externo. Un caso es en la guerra de William Walker que tú mencionas, que se quita el rol de Vanderbilt, el rol de los ingleses y el rol de Estados Unidos y pareciera que fuimos nosotros los centroamericanos los que nos unimos por primera vez en la vida y logramos derrotar al filibustero y eso es lo que se celebra y tucutuco, pero se recorta cómo esto estaba enganchado. Mira, Walker intenta invadir 3 veces, ¿verdad? La primera fue la de Nicaragua, que fue la de la gran derrota. Hace una segunda sobre Nicaragua, 6 meses después, donde lo captura Estados Unidos. Y se lo llevan. Y como el hombre era terco, vamos, en menor duda, hace una tercera incursión. Hace una tercera incursión sobre Honduras. ¿Verdad? En Puerto Cortés, y ahí, ¿quiénes lo capturan? Los ingleses. Lo capturan los ingleses y se lo entregan a las tropas hondureñas que lo fusilan de inmediato, digamos. Entonces, ese es otro ejemplo de los varios que yo examino en el libro sobre cómo recupero ese contexto internacional más amplio que yo encuentro que en muchos episodios de nuestra historia vos los hemos recortado, sobre todo en el siglo XIX.
Existen un par de mujeres que tuvieron mucho que ver en la historia de esto de Centroamérica, ¿no? Sí, pues hay muchas que cuesta hallarlas, pues, porque están ahí Sí. como medio María Josefa invisibilizadas. Lastiri fue una de ellas. Sí, hombre, que era la esposa de Francisco Morazán. Una mujer muy interesante, pues, una mujer de una familia muy prominente, ¿verdad? Y que sí, y yo no la saco a... Yo en el camino del libro me fui encontrando con ella y con otras mujeres que me interesaron mucho, pero bueno, en el caso de ella, esta era una mujer de una familia prominente, ¿verdad? De medios, y que promete sus recursos, su fortuna y su seguridad personal en apoyo a Morazán, y lo acompaña en le financiaba campañas, de las campañas que él emprendió, muchas de las financió ella. Nada menos, pues, o sea, no es que estaba ahí atrás cocinando la comidita, era una actriz, una actora muy prominente a la par de él. Lo mismo hablo por ahí de María Cristina Vilanova de Arbenz, Correcto, una, correcto. una salvadoreña, ¿sí? De una familia también prominente, ¿verdad? Vilanova, y el papel que ella tuvo con su marido, era el presidente Arbenz, y en todo el periodo posterior, y ahí lo trabajo también, una persona, una ¿Cuánto tiempo personalidad. te tomó recaudar toda esta historia, René, para Fíjate, ponerla? yo lo que pasó es que, fíjate vos, este libro se originó con mi tesis de licenciatura ahí en El Salvador. Las ideas originales surgieron en esa tesis que fue hecha en el siglo pasado, allá 1000 años. Entonces, y después pues yo entré a trabajar en otras cosas que no me permitían seguir escribiendo o investigando, pero seguí guardando información, etcétera. Entonces, y recopilando, buscando material, porque yo sentía que en la tesis de licenciatura habíamos encontrado algunas cosas que me parece que valían la pena, y que no estaban bien dichas, sentía yo que no se conocían, que no se decían, y con las que yo me había ido a encontrar casi que de casualidad, te lo juro. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Cuando me jubilé hace 2 años, tuve el tiempo, digamos, para poner las cosas, para poner a En orden. escribir. Sí, Perspectiva también. exacto. Sí. Entonces, más o menos año y medio desde que me jubilé, me dediqué a reordenar todo ese material, y salió lo que es la primera edición, que como te digo, salió en Florida. Esta es revisada, corregida y aumentada. Esta segunda edición que saqué en El Salvador ahorita y que la presenté hace poco en la feria del libro que organizaron las universidades de El Salvador hace poco. Ahí lanzamos esta segunda edición, que es, como te digo, ampliada, corregida, aumentada. Mira, Mejor, digo yo. la relación que vos pusiste con el coronel Antonio Pinto y la figura de Suárez. Federico Chatfield, ¿cuál Sí. era esa relación que existía ahí, René? Es que mira, en toda esa operación de la derrota de captura y derrota de Morazán y su fusilamiento siendo presidente de Costa Rica, van a aparecer en roles de liderazgo varios europeos prominentes. Nosotros hablamos mucho de las masas ticas que se levantaron, y que sí, ¿verdad? Yo creo que ahí hubo una suerte de chanchullo que muchos costarricenses ahora lo reconocen, Sí. y le han reconocido a Morazán, le han vuelto a hacer monumentos, o sea, ahí están también revisando algunas cuestiones de ese episodio, un episodio muy complicado. Entonces, yo ahí, en ese episodio aparecen en roles directivos, los cerebros del movimiento son europeos, comenzando por el coronel Antonio Pinto Soares, pues, portugués que vivía en Costa Rica, que había sido alcalde de San José, casado con costarricense, y que después va a ser, después de que cae Morazán y lo matan, él va a ser presidente de Costa Rica por un mes, una cosa así. Este Pinto Soares es el que captura personalmente con las tropas a Morazán, y es el que lo fusila apresuradamente el 15 de septiembre, fíjate vos. Imagínate. Que sangrón. Sí. Que sangrón. Uno le podría decir, mira, y no pudieron haber el 16 o el 14 o el 20. No, el 15 lo fusilaron, fíjate vos. ¿Qué te da a vos eso? ¿Qué te da a vos eso? Que le insistió que el 15 tenían que fusilarlo.
un Sí. portugués. Y luego otros personajes, un catalán muy rico de Costa Rica y el cónsul inglés en Centroamérica, Frederick Chatfield, que yo lo que hago es ahí rastrear la intervención que tuvieron estos tipos y otros europeos en posiciones de poder estaban en Centroamérica en esa época, unos en Costa Rica, otros en otros lados, ¿me entendés? La época aquella primitiva de Centroamérica, ¿me entendés? No había ni luz eléctrica, pues, ¿verdad? Ni telégrafo, ni nada. Entonces, eso rastreo yo para mostrar cómo en esa muerte de Morazán estos factores externos jugaron un papel muy importante que no podemos eh, dejar de ver. Mira, y el Champion, que era la formidable embarcación militar inglesa, ¿qué me puedes comentar de eso? No, esa es que, mira, hay un famoso seguidor de Morazán que era de origen francés, que se Mm, llamaba Isidoro Sayet. ahí es donde Sachet. quería ir, sí, ahí quería llegar. Ajá. Ajá. Era de los meros meros, ¿verdad? Del Morazán. Y Mm, entonces, cuando derrotan a Morazán, él pone un bloqueo naval sobre el puerto de Punta Arenas. mm, ¿Verdad? Porque él era un capitán de navíos. Muchas de estas guerras pues, fueron por mm. barco. A veces nos las imaginamos con la Mara Sí. pasando a caballo en la Ah, sí, frontera. sí, sí. ¿Verdad? Muchas de estas fueron por barco, por mar, en los puertos. Era la forma más rápida de ir de Mm, Guatemala a El Salvador, a Nicaragua, a Costa Rica, por mar. Muchas mm, de estas batallas fueron por mar. Olvídate el caballito en que andaba Gerardo Barrios. Estas grandes mm. batallas fueron por mar y tuvieron como protagonistas embarcaciones y capitanes. Bueno, Isidoro Sayet va a jugar un rol muy importante en los periodos siguientes y se va a quedar en El Salvador. Y él se va a quedar y se casa en El Salvador y Ah, vaya. y dejó descendencia en El Salvador Mm, salvadoreña. Una de las colas de esa descendencia, que fueron incluso compañeros míos del colegio, es una mm, familia, la familia Milla, Milla, los mm, Milla. Los Milla que vivían en la colonia Centroamérica en esa época mm, mm. eran una descendencia de Isidoro Sayet. Ahora, cuando tú que has estudiado, obviamente, lo que es la historia de Centroamérica y lo que se refiere a la Unión Centroamericana, ¿cómo ves esta Unión Centroamericana de antes a la actual, a la Alto, forma de que quieren hacer una César, Unión Centroamericana? Sí, discúlpame que te interrumpa, pero no, dale, dale, dale. antes de pasar a ese punto, Ujú, creo que sería bueno también hacer una pequeña reflexión sobre, eh, 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 me interesa la parte salvadoreña dentro de toda esta visión, sobre todo por un tema que has mencionado, Mauricio, que es bien importante, es el hecho de por qué en el caso de El Salvador se conoce muy poco la parte histórica de estos conflictos. Yo tengo una ujú, pequeña hipótesis Ujú, ujú, de trabajo sobre este ujú, tema ujú, que tiene que ver también con algo más adelante que vamos a probablemente a conversar, y es el tema de que en el caso de El Salvador, la izquierda, por razones políticas, empezando desde la constitución del Partido Comunista, alrededor del 32, empezaron a crear una narrativa que prácticamente bloqueó toda la historia nacional y limita en los estudios universitarios, especialmente en la Universidad de El Salvador, la perspectiva de toda esta temática, que obviamente es fundamental, y solo la queda como una anécdota para ciertos temas, como por ejemplo lo que conversábamos al principio sobre el Roque Dalton, en ujú, la construcción del Canal de Panamá, y pare de contar, porque fuera de eso, solo la historia contada, historia de El Salvador contada universitariamente, es la independencia de 1821, la República Federal de Centroamérica, mataron a Morazán y nos pasamos a la guerra revolucionaria del 32, donde los comunistas fueron masacrados, se crearon 30.000 muertos, etcétera. sí. Ahora, obviamente que esto tiene también un impacto o una cierta complicidad también, en cierta forma, de los grupos dominantes del país, porque les convenía hasta cierto punto tener, o mejor dicho, que no se profundizara en las historias, por ejemplo, de todos los presidentes previos en El Salvador,
que formaban parte de una oligarquía, de la oligarquía y que obviamente por razones de intereses locales, como mencionaste al principio, no les interesa que El Salvador tuviera una posición relevante en todo el devenir centroamericano. ¿O qué piensas sobre esa cuestión? A mí me parece, Carlos, sinceramente, que vos ahí le has dado en el clavo a la cuestión, fíjate vos, no, ya leíste mi libro. Son bromas, pero mira, a ver, de veras que yo comparto mucho de lo que vos decís ahorita y lo que he tratado es como de presentarlo, ¿me entendés? Bien y amarrar en muchas cosas. Sí, Y fíjate, yo sí creo como que hoy en El Salvador estamos en condiciones más propicias para emprender una como necesaria relectura, vos, responsable, ¿verdad? No y sí, ponernos a inventarnos no, cosas, no, ¿verdad? Pero sí una relectura responsable de muchos episodios de nuestra historia, que yo sí creo, igual que vos, que por los marcos de referencia que han venido dominando las ciencias sociales en El Salvador o cómo se enseñaban y toda la cuestión, hacía que ciertas cosas no se tocaran, no se vieran. Y sin duda uno de esos marcos de referencia tradicionales ha sido el marxismo, la sociología marxista, estructuralista, que era la que dominaba los estudios de ciencias políticas, ciencias sociales, sociología, y hasta economía, sobre todo en la Universidad del Salvador, y otros marcos de referencia o climas de opinión incluso, ujú, donde, ¿verdad? Decir ciertas cosas de cierto modo en el clima de opinión caían bien y se les daba bola o en el clima de opinión no. Entonces, en el libro yo he tratado de ir un poco más allá de eso para ver ciertos episodios que solo lo voy a mencionar. Por ejemplo, mira, yo presento, por ejemplo, creo que estamos hoy, por todo lo que ha pasado después de las guerras que hemos tenido, de todo lo que sabemos, estamos en condiciones más propicias, yo te diría, para emprender un poquito más de seriedad esta relectura sin miedos y sin tonteras, sí, a ver qué dice el comandante Chávez o qué ujú, dice el doctor ujú, Kissinger, ¿verdad? ujú, O quien ujú, sea. Es decir, ya no nos damos cuento tan fácilmente, ya la gente no come cuento tan fácilmente, aunque a veces parezca, sí, pero han pasado tantas cosas que la gente lleva adentro. Entonces, por ejemplo, mira, yo emprendo una relectura que creo que es muy responsable y necesaria de la dictadura de Hernández Martínez, ujú, por ejemplo, y de lo que pasó en el 32. sí, En mi opinión, entre otros detallitos, creo que tanto la izquierda como la derecha no le dieron, ocultaron el hecho de que lo del 32 fue fundamentalmente un levantamiento indígena. ujú, Sí, aunque hubo movimientos, hubo comunistas metidos ahí, el Partido Comunista se había fundado en el 30, eran cuatro gatos. sí, La insurrección es indígena, son los sí, izalcos los que se levantan y ahí se produce un etnocidio en nuestra historia, o que no es el hecho de que mataron a todos los izalcos, aquí hay que ujú, aclarar esta cuestión. Un sí, etnocidio es la eliminación de una cultura, te ujú, digo porque no de la gente. ujú, O sea, vos le prohibís hablar su idioma, que es lo que pasó en el 32, hablar náhuatl ujú. era peligroso, te podían matar. O la O, indumentaria también. o tu ropa, es decir, está Sí, altamente documentado que la gente ujú, después del 32, los indígenas, los que quedaron vivos, dejaron sus ropas, sí, esas que los indígenas guatemaltecos todavía usan ujú, Sí, 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 ampliamente, sí, sí. dejaron de hablar su idioma, el sí, náhuatl, ese maya, que hay 23 lenguas mayas que todavía se hablan en Guatemala, sí, este, dejaron de practicar sus tradiciones ancestrales, sus autoridades ancestrales, esas que ahí están todavía en el altiplano guatemalteco. Es decir, no es que mataron físicamente a todos los náhuatl, sino que prohibieron exterminaron a la cultura y ujú, la gente. A partir de ahí se dice que el país se convirtió en el más mestizo del mundo. ujú. Porque algunos dicen, miren, mirémonos los salvadoreños. Claro que todos tenemos ADN indígena, Claro, muchos todavía Claro, tenemos claro. pinta de indígena. Pues, ujú, por supuesto, pues, pero no es ese el punto. no, Esa mirada, ¿verdad? De vos vas al centro de San Salvador y vos decís, sí, pues el ADN indígena, ahí está. ujú, Pero vos no vas a ver a una persona indígena ujú, vistiendo traje indígena, sí, hablando en náhuatl, ujú, Mm, eso que vos ves en
En Sí. Guatemala todavía por todos lados. Ese es Claro. el etnocidio, la prohibición de hecho de una cultura. Porque si ¿No? vos Y tendrías... también el hecho de que para reconocer a los, digamos, a los diferentes grupos indígenas, la persona también tiene que sentir parte o compartir la cosmovisión de esos grupos. Y en el caso de los salvadoreños, son realmente muy pocas personas que lo comparten. Ahora, Mm, quisiera comentar un tema que me da vueltas en la cabeza. Te comento rápidamente. Tenemos un próximo balde de otro compañero de la promoción del liceo, José Carlos Parada. Él tiene su tesis respecto al tema del mozote Ujú. y que no comparte, digamos, la visión completa de lo que se plantea en esa cuestión. Pero yo no lo quiero retomar por ahí, sino que quiero retomar el tema de la narrativa de los comunistas, porque me llama la atención y eso me ha hecho como que se me encienda una lucecita en la mente y es esta. Si te fijas, la narrativa del 32 es cuántos muertos hubo supuestamente en la época de Martínez. 30.000. Ok. No sabemos si es cierto o es falso. Eso es un número. ¿Y cuántos hubo en el Mozote? Pero no, nadie te dice si es cierto que fueron tantos o todos. No digo, no me quiero meter a la parte si es cierto que hubo o no hubo, no. Me refiero a los números. Los números son producto de una construcción, de una narrativa política en El Salvador. Y no estoy seguro que representen o reflejen realmente los hechos. Fíjate por este detalle que es interesante. En Argentina, cuando tú estabas como representante residente, pudiste darte cuenta también probablemente que estaba la discusión de que la dictadura militar había matado a 30.000 argentinos durante las Desaparecidos. masacres, desaparecidos, y no Sí, eran 30.000, de sí, acuerdo a la corte y a todos los casos presentados judicialmente, no llegaban ni a 7.000. Pero el número 30.000 parece ser un número mágico dentro de la izquierda que se repite una y otra vez en varios lugares. Y eso es interesante en el sentido de que aún en esos detalles necesitamos, al menos eh, como salvadoreños, digamos, profundizar en la sí. investigación de todos estos temas porque te cambian también la perspectiva de las narrativas. Y lo quiero mezclar este tema también con otro número mágico. Es raro, bueno, no raro, es lógico, mejor dicho, siguiendo este mismo análisis, que a la izquierda se le olvida fácilmente el tema del Mayo Cibrián y la masacre o genocidio de más de 1.000 guerrilleros, compañeros de ellos del Frente Paracentral, que desde mm, la perspectiva de genocidio es tanto, por lo menos, parecida a la del caso del Mozote, sin mm, entrar en el debate en right. cuanto a la significación Ujú. histórica. Pero mi punto es que tú has hecho una reflexión que me parece muy válida en el sentido de que en este momento estamos viviendo una situación política en El Salvador que permite revisitar la historia Casi que Mm, obliga, en vamos, casi perspectiva que seria. obliga. Sí. sí, Revisitar claro. la historia con Con planeamiento serie, serio, con una sí, investigación más detallada sí, sí, y sí. viendo otro tipo de fuentes que nos permita ir más allá de las narrativas construidas. Porque yo te digo honestamente, bueno, yo me gradué de la Universidad del Salvador de Relaciones Internacionales, entonces conocí en esa época también todas las narrativas que planteaba la izquierda y las limitaciones históricas. Ujú. Bueno, si el tema, la materia de historia del Salvador y de todo eso, no vimos esta perspectiva. Te digo, vemos desde, No. desde el Y 32 para mira, adelante. ¿Y cómo vas a exacto. creer que la Universidad Nacional, siendo digamos, la cuna del pensamiento académico nacional, tenga una limitante ideológica, histórica, que nos permita no comprender nuestro posicionamiento? Por eso es que también, y discúlpame que me tome más tiempo, No, pero hombre, por lleva favor. también Mm, al hecho de que a mucha gente le es indiferente el que nos hayan robado la isla Conejo, por ejemplo, en el mm, Golfo de Fonseca.
tú lo decís muy bien, si el Golfo de Fonseca es una de las zonas estratégicas o geopolíticas más importantes de la región, y a nosotros nos hemos quedado indiferentes porque nos roban la isla Conejo, que es una isla central para definir el punto de salida de Honduras al Pacífico. Mm. Eh, y eso no deberíamos de permitirlo, por lo menos, pienso, Fíjate, Carlos, que es lo mínimo. hablando de narrativas, yo cuando entrevisté al doctor Armando Bukele Catán, él mencionó en la entrevista, que en paz descanse el doctor Armando Bukele Catán, que de 32,000 indígenas que mataron en ese momento, después mataron a 18,000 más y que nunca se mencionaron estas otras 18,000 personas. Hablando de narrativas, pues. Sí, Sí, fíjate pero vos a ver, ahí es que no hay un censo. Un censo, yo te digo que Correcto, sí. Hernández Martínez declaró que habían sido 2.000. Él declaró a la revista Time que habían sido 2.000. Sin embargo, el general Calderón, él mismo manda un telegrama a los ingleses que estaban por desembarcar en Centroamérica, ¿verdad? Recordémonos que cuando se da el levantamiento es el 32, vienen barcos de Canadá, de Estados Unidos y de Inglaterra sobre los puertos de El Salvador y mandan a preguntar si necesitaban ayuda. Y entonces el gobierno de El Salvador le contesta que no, que muchas gracias, que ya controlamos la situación. Y el general Calderón le dice, hasta este momento llevamos 4.800 liquidados, dice él. Y, Sí, entonces, bueno, imagínate. y después se habló de 30.000 y todo. Pero hay un libro, mira, ve, de un general Bustamante, un militar salvadoreño, que se publicó en 1935. Se llama Historia Militar del Salvador. Ese está en la colección, cuesta hallarlo, pero sí. Historia Militar. Él ahí, escribiendo en 1935, pues, y siendo un militar salvadoreño, él dice que la cifra fue no menor de 21.000 muertos. Él dice Imagínate. eso ahí. Ahora, yo te digo, mira, para mí, de veras, lo importante no es tanto la cifra, fíjate vos, porque no hay modo de comprobarla, hombre. No Claro, hay claro. modo, no hay un censo, no hay nada. Para mí lo importante que sí es un hecho vos, que sea cual haya sido la cifra, es que yo creo que alcanzó la masa crítica suficiente para pegar esa desbandada que le pegó a los remanentes que quedaron de la cultura náhuatl Estoy en de el acuerdo. país. Estoy de acuerdo. La Es que fíjate decimaron. que en mi caso, no, yo comparto contigo esa idea. Lo que pasa es que lo del tema de las cifras yo lo veo desde otra perspectiva, no Así que, tanto del número per se, ujú, independientemente hayan sido 10 personas, es una masacre. Lo que ujú, pasa es que a lo que yo voy es que para entender la situación, al menos desde la perspectiva salvadoreña, tú lo dijiste muy bien, en Costa Rica tenés una cultura cívica diferente, celebran cuáles fueron las batallas, y en el caso nuestro no tenemos nada que celebrar. Es decir, no es que no tengamos nada que celebrar, pero si nos atenemos a la historia oficial, es irrelevante para nosotros lo que pasó en toda esa época. Si lo vemos desde la perspectiva sociológica y de cómo impactó o no esa historia en nuestra política actual. No debe ser así, no debería ser así. Entiendo que la historia nos determina y por lo menos nos marca ciertas pautas. Por ejemplo, solo recuerdo en el caso de Iturbide, cuando anexa a México a Centroamérica, solo sabemos, al menos solo yo sé, o lo que he leído, pues, la oposición militar de El Salvador, pero no te explica por qué. Es decir, más allá del ujú, rechazo lógico después de la República Federal de Centroamérica, no quiero caer tampoco con México, ujú, es Sí, sí, lógico, pero sí, me sí. refiero, por ejemplo, ¿por qué? ¿Y por qué hago este comentario? ujú, Porque tiene que ver con la estructuración de los grupos de poder en el país y de cómo la historia la cuentan los vencedores. Y en el Sí, caso sí, sí, nuestro, sí. es terrible porque no tenemos historia. Es decir, ¿quién ujú. ganó? Pues, Tenemos. Sí, Es la sí, historia sí. según Tomás Regalado. exacto. Sí, sí, Eso es cabal. O todo, la sea, historia hay, según hay Tomás como Regalado. hay un vacío académico e histórico hasta cierto punto, o al menos no contado deliberadamente, pues que debería de llenarse. O sea, en otras palabras, comparto tu comentario, tu interés y en rescatar este tipo de temas, porque muestra que efectivamente hay una visión geoestratégica que tiene una vigencia en el siglo XXI.
Por Pues sí, ejemplo, y el que hay que mapa que tú discutirla. exacto, el mapa que tú mostraste, por ejemplo, donde está Centroamérica, que es vital para las líneas las líneas mira el mapa, las líneas de comercio, lo primero que tenés que recordarte es que en la actualidad, ahorita, em, el peso, o digamos, el punto de desarrollo mundial pasó del Atlántico al Pacífico por el Mm, desarrollo de China, Rusia, todos los tigres asiáticos, etcétera. Ujú, ujú, Y ujú. eso no significa que Centroamérica pierde la capacidad de tener influencia por el paso interoceánico. Lo que cambia es la perspectiva, porque ahí sí nos da presencia a nosotros, porque nosotros estamos en el Pacífico. Es mm, decir, y tiene sentido desde la perspectiva de El Salvador, los esfuerzos que se están haciendo en el Golfo de Fonseca y después cómo un canal interoceánico con Honduras puede complementar, digamos, la parte del paso del Canal de Panamá. Es mm. decir, en esa lógica sí tiene sentido desde la política exterior de El Yo- Salvador yo- poder sí, llegar a sí. un análisis de esa No naturaleza. vieron, perdona que, Carlos, no vieron las declaraciones que dio Donald Trump en estos días sobre ¿Cómo no Panamá. ahorita? Fíjate Del vos, Canal de ese Panamá. tema ilustra, ¿verdad? Ilustra que es un tema que puede adquirir actualidad Claro. presente nuevamente y sobre lo que es importante que estemos claros nosotros en nuestra propia historia sobre este asunto. Que Exactamente. Por aquí, esto te preguntaba de la Unión Centroamericana de antes a cómo se puede entender el concepto de hoy, ¿no? sí, mira, yo lo que te digo es los esfuerzos de unión que se dieron en el siglo XIX, yo te diría, los esfuerzos de unión reales, el unionismo real de Centroamérica, fueron esfuerzos de coordinación de la política exterior y de la defensa de la soberanía frente a los ingleses. Ujú, Los esfuerzos unionistas suceden en el momento en que los ingleses se toman Roatán, en el momento que se toman San Juan del Norte, en el momento que se toman en ese momento es que se dan los esfuerzos de unión y en el marco de ese enredo con la potencia es que se terminan desarticulando esos esfuerzos y no van a pasar más allá de ser solo un esfuerzo de coordinación de la política exterior y la defensa de la soberanía. ya veo. Hoy yo creo que hablar de la unión política de Centroamérica, conformar un Estado, yo no lo veo viable, sinceramente, para Ujú, nada. ujú, ujú. Lo que no significa que no tengamos todavía esa posición geográfica especial y que no debamos como región pensar qué diablos hacemos hoy en el siglo XXI, qué es lo que nos aporta o no esa posición geográfica tan especial que tenemos y que ahí está todavía, ¿verdad? Ujú, Claro que las ujú. cosas René, han cambiado. Dime, José Pablo. perdón, me presento, vengo tarde, No, hombre, pero en primer lugar te quiero felicitar. gracias. Te quiero felicitar porque sí es necesario que tengamos un tsunami aquí de Centroamérica. Es Ujú, Ujú. necesario, es necesario tener, redescubrir nuestra historia, descubrir por qué principalmente, sabes, una de las cosas que siempre la gente se pregunta, ¿qué está haciendo Belice ahí? ujú, ¿Me entendés? ujú, Ujú. Entonces, cuando al principio que yo entré tarde, estabas mencionando el conflicto internacional como una de las partes principales de la desunión de Centroamérica. ujú, Incluso el tema de Walker, ujú, el tema de Walker bien es parte de ese conflicto, ujú, claro, conflicto de tomar posesión, no contra Centroamérica, sino que contra todavía lo que era el gobierno español, lo que era la arriba de lo que entre era ellos. Inglaterra, el anglosajón, contra la parte, contra nosotros, digamos, los hispanoparlantes. Toda esta zona de México, de Río Grande, de la que estaban también robándose de México para atrás, que venía toda esa oleada, a veces eso nos da también, tendríamos que volver a redescubrir nosotros mismos para identificarnos y tener esa conciencia. Y tal vez yo no soy tan pesimista como vos en el sentido de que hoy no es válida una unión centroamericana. Es más, hoy debería ser más ¿cómo se llama? Más urgente una situación de esta. No, y disculpar lo que voy a, no sé si estoy Ujú, pidiendo, pero no al estilo naive, no. ujú, Necesitamos, ¿cómo se llama? Una unión no en un proceso, si es posible, como bien estaba mencionando, que parte de la Iglesia Católica o la Iglesia, la que sea la parte unionista,
o lo que estaba, tiene que haber un factor principal en la cual nos una a todos, pero esa parte todavía nos cuesta poco descubrir porque no tenemos identidad propia de cada país. Como bien dijiste, parte del 32 se borró nuestra identidad y tomamos otra identidad, porque a mí me sorprende que para qué tenía que venir barcos ingleses y, y El Salvador, ¿por qué? Me sigue la pregunta, me quedó la pregunta. Acordate que al mismo tiempo que se está dando la insurrección del 32, Uh-huh. los marines están en Nicaragua peleando contra Sandino, pues. Es Está cierto. la invasión de Nicaragua de los Estados Unidos y está el pleito de Sandino. Y ese es otro detalle que hay que Dale. tener en presente porque las decisiones que toma Estados Unidos tenían que ver con la situación de toda Centroamérica. La invasión de Nicaragua y el pleito de Sandino estaba muy presente en El Salvador. Militares salvadoreños fueron a pelear. Es cierto, sí. Y Farabundo Martí estuvo metido ahí también. Farabundo Martí, pero hubo un famoso coronel salvadoreño que han escrito un libro ahí, Lindo Uh-huh. Fuente, sobre cuando regresa al Salvador de pelear contra Walker. En fin. Ahora, mira, lo que tú dices es bien, yo tal vez no dije, a ver, tengo que ser más preciso, pero Uh-huh. yo sí creo, y mira, hay una discusión ahorita de que con todo lo que está pasando en el mundo, digamos, y no Sí, entramos en detalle, pero con las grandes transformaciones que sin duda se están dando en el mundo y que vienen todavía hacia adelante, se habla de que un nuevo tipo de regionalismos puede jugar también un papel, ¿verdad? Un tipo, nuevos poderes van a surgir en el mundo, no solo los que habían antes, ya están surgiendo, ya están ahí, algunos son privados, ¿verdad? Son un mundo donde hay muchos más poderes que antes y se dice que dentro de eso también nuevas formas de regionalismo. Entonces uno se plantea, ¿y Centroamérica frente al uh-huh. mundo que se viene, qué? Pues, ¿qué es lo que es realista? ¿Qué es lo que es posible o necesario hacer? Porque yo sí creo que hay cosas que se pueden hacer. Eso te lo puedo René, asegurar, pero René, una pausa. dime. Qué te parece la propuesta de Claudia Sheinbaum con respecto a la regional, a la Unión Latinoamericana, o sea, iberoamericana, pues, no con Brasil, es más, diciendo que todavía te pone en relieve de la que si nos unimos todos, que realmente así estábamos antes, de todas las invasiones inglesas, de las destrucciones de cada país con sus oligarquías y todas esas luchas internas que tuvimos que nos dividieron en 20 y tantos países. Ella te plantea en este momento que como unión realmente sí seríamos algo que se tendría que temer en todo el mundo, como una fuerza, como un contrapeso bastante fuerte. Ahora, es una situación bien utópica, ¿verdad? En los momentos actuales, Sí, porque en el momento que se tiene. Pero no estamos hablando de presente, estamos hablando también de formar un futuro, porque así como está cambiando en este momento todo el proceso histórico que estamos teniendo con toda esta situación, pero a mí lo que siempre me queda rescatar es qué podríamos nosotros, así como estás limpiando vos la historia, como se está tratando de componerla, de conocer lo que realmente es, en cómo podríamos avanzar en ese proceso de concientización de que todos somos una sola nación. Antes de responder a eso, solo te quiero agregar un detalle. Hay que recordar la reunión que hubo recientemente de los BRICS en Kazán, donde prácticamente, eh, sobre todo los rusos y los chinos, dejaron claro que ese nuevo regionalismo del que tú hablas también pasa por recobrar o recuperar el tema de las civilizaciones. Tenés la civilización china, que son más de 5.000 años, los hindú más de 5.000 años, los rusos otro tanto. Es decir, y en ese juego, quienes quedan fuera, digamos, somos los hispanoamericanos o los iberoamericanos, como lo querrás ver en perspectiva, pero al mismo tiempo, en esa lógica sí tendría sentido, a mi juicio, la propuesta de la Claudia Sheinbaum respecto al papel de Iberoamérica en como civilización en este nuevo orden global planetario. Porque fuera de ello,
La política de divide y vencerás la aplica a Estados Unidos fácilmente y desbarata cualquier intento. Bueno, que solo en el momento actual, por ejemplo, ya existe una división ideológica, político-ideológica respecto a Iberoamérica, pues, en contexto global. Ujú. Yo creo que sí es un ejemplo de algo que vamos a ver nosotros, y que nosotros como salvadoreños y centroamericanos deberíamos, para mí, darle mucha pensada, porque históricamente es claro que somos muy vulnerables, somos muy integrados, estamos Sí, totalmente integrados al mundo, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo tecno, por donde lo veas, y al mismo tiempo somos muy vulnerables. Entonces, para nosotros el manejo de las relaciones internacionales debería ser una cuestión muy seria, muy profesional. El comercio internacional, con el derecho internacional público y privado, es decir, ¿cómo nos vamos a jugar? Ahora, fíjate vos, eso que dice la presidenta de México tiene que ver con un tema que está como agarrando fuerza, ¿no? Que en los cambios del mundo hay nuevos regionalismos y se están como conformando nuevos bloques o redefiniendo los bloques que más o menos tradicionalmente existieron en la política mundial, hasta en la misma Europa, pues, hasta en la misma Unión Europea, vos ves ahí un cierto giro euroescéptico en una serie de sectores que, ¿verdad? Que ya no están, ya no tan convencidos con el asunto, queriéndose separar, y en otras partes, en Asia, y compitiendo por formarse nuevos bloques que lo que hacen es sumar fuerza, supuestamente, y lo que intentaban hacer los centroamericanos con lo que ellos llamaban unionismo en el siglo XIX, coordinar la política exterior y la defensa de la soberanía y actuar como un bloque y no como cuatro, como un enanito ahí suelto que ni lo volteaban a ver, aspirar a ser bulla mediante la coordinación entre cuatro o cinco, ¿me entendés? Y hablar, Sí. eso es lo que refleja. Ahora, hoy en el mundo eso se ha dinamizado enormemente por lo que está pasando en el mundo, ¿me entiendes? Incluso la relación entre Estados Unidos y Europa se empieza a ver de otra manera, cómo irá a manejar la relación de Estados Unidos con Rusia y China, bueno, en fin, todo eso viene cambios importantes donde, de nuevo, Centroamérica, El Salvador, puede o no jugar un papel de algún tipo que sea relevante o no, mediante alguna forma de regionalismo o no, mediante la constitución de algún bloque. Un bloque no tiene que ser de países que están pegaditos, ¿verdad? Geográficamente, se puede trabajar con otro, en fin, todo eso Ujú. es de la pensada de la política exterior de este país, pues, que hay que darle. René, una pregunta, Ujú. dejándolo un poco aquí, pero tratando de profundizar. Nosotros somos casi hondureños. ¿Qué pasó ahí, Honduras y El Salvador? ¿Por qué nunca somos un país? Más que Guatemala. Fíjate, Guatemala lo considero México, te soy honesto. no, México. mira, de hecho, uno de los temas que yo abordo ahí bastante y que explica muchas cosas, en mi opinión, es la tradicional rivalidad entre Guatemala y El Salvador, que hubo desde antes de la independencia. Es decir, acordémonos que entre Guatemala y El Salvador Con la tenías, Capitanía Las General. capitanías. tenías todo, tenías los 2/3 de la actividad económica y los 2/3 de la población de Centroamérica, entre Guatemala y El Salvador. El resto era despoblado. Miren ustedes, este era un mapa, uno de los mapas que propuso el Partido Unionista en algún momento en Centroamérica, de cómo iban a reformular las regiones, ya de una Centroamérica que superara las viejas fronteras coloniales, ¿me entendés? Y que reflejara más bien la realidad poblacional. Esto yo se los muestro solo para reflejarte una cosa, como en todas partes del mundo, donde hay más gente, Ujú. es donde las divisiones político-geográficas son más, ¿verdad? ¿Me entiendes? En los grandes territorios despoblados tenés unas grandes alcaldías, no hay nadie, ¿me entiendes? Pero donde hay sí, sí, mucha sí. gente, tenés que tener más alcaldía, más gobierno, más tacataca. Entonces, mira, en la zona de Guatemala y El Salvador, reflejaba los 2/3 de la actividad de Centroamérica económica y los 2/3 de la población de Centroamérica. Entonces, esa rivalidad entre Guatemala y El Salvador fue siempre muy importante y es una de las causas propias de nosotros más fuertes del fracaso de la Unión. Allí no les cuento, pero ahí José Matías Delgado estuvo muy metido en esto. Hay libros interesantes de cómo José Matías Delgado fue parte de este lío, etcétera.
Y luego el otro tema que te quería decir es que El Salvador, Honduras y Nicaragua, que les decían los estados del centro, fueron los más unionistas. Y se declaró en el siglo XIX, les decían los estados del centro, y en más de una ocasión declararon unirse, siempre en ocasión de una invasión inglesa a un territorio centroamericano. Estuvo la República Mayor de Centroamérica, se fundaron, se constituyeron, ellos sí se constituyeron. El Salvador era el país más unionista de lejos de toda Centroamérica, por razones que yo también estudio en el libro, ¿no? Pero con Honduras y Nicaragua eran los 3 países más unionistas de toda Centroamérica. Y de la punta, Guatemala y Costa Rica, que eran los menos unionistas, por razones que ahí se señalan. Sin embargo, fíjate, al final del periodo no se va a lograr ni reconstituir la Unión de Centroamérica, ni ninguna fórmula intermedia, ni siquiera la de los 3 estados que tenían más ganas de entrarle al asunto, que eran René, Honduras, Salvador y Nicaragua. René, ¿y no será que porque estaban tan cerca, Costa Rica tan cerca de la Gran Colombia y Guatemala a la par de México? ¿No será por eso que tenían más influencia de esos otros lados? Lo que yo manejo, vos, ahí, sinceramente, es lo siguiente. Guatemala, Honduras, digo, El Salvador, Honduras y Nicaragua fueron los que tradicionalmente tuvieron gobiernos de filiación liberal. Tuvieron más gobiernos de filiación liberal. Guatemala y Costa Rica tuvieron, por distintas razones, gobiernos de filiación conservadora, incluyendo Juan Rafael Mora, el que se da en la madre contra William Walker, era conservador. Ahora, el tema es que los conservadores de Centroamérica, Guatemala y Costa Rica durante el siglo XIX trabajaban de la mano con los ingleses, colegas. Por eso lo hemos olvidado. Ahí está. Por eso es que se va borrando esos episodios y a Carrera es Carrera solito y Costa Rica. Carrera y Costa Rica trabajaban de la mano con el consulado inglés que había en Centroamérica. Carrera le va a ceder Belice, ¿verdad? Formalmente a los ingleses. Y Costa Rica va a firmar un tratado con Inglaterra. Fíjate vos, Inglaterra le va a dar el reconocimiento diplomático a Costa Rica y no se lo dio a la Federación de Centroamérica. ¿Tú sabías eso? O sea, no se lo da a la Federación de Centroamérica porque no reconoció la cesión de Belice. Por eso no se la dio. Pero se lo da a Costa Rica. Reconoce a Costa Rica, que era un país deshabitado, con 100.000 habitantes o menos, en esa época. Es decir, ahí ese juego... Y sigue siendo el más deshabitado. Pues habría que ver, supongo yo, pero Nicaragua es bastante deshabitadón y Honduras también, pero y Nicaragua es enorme, ¿verdad? Es el país más grande de Centroamérica. Honduras tiene casi 8 millones ya. De veras. 8 millones. Vaya. Sí, Nicaragua está, sí, casi 8 millones. De veras. Sí, no sabía. El único que se ha quedado con 4 millones es Costa Rica. Es verdad, sí, ha cambiado mucho ese. Pero en aquella época, y ese factor no se puede olvidar, porque los líos eran ahí, en esa zona entre Guatemala y El Salvador. Y la población de Panamá, que no está igual, Pablo. 4 o 5 millones. Sí, por ahí más o menos, sí, igual. Pero en aquellos días era totalmente despoblada. Despoblado, sí. René, y entonces la razón de Belice simplemente, digamos, para ser un poco burdo, porque no creo que en ese tiempo una base militar. Las rutas de acceso del canal y los bosques. O sea, Inglaterra, sí. Esos eran bosques de caoba, de cedro, que los ingleses primero le sacaron unos permisos a los españoles y después con la cuestión del canal va a ser parte de los territorios de Centroamérica que eran clave para el control de las rutas de tránsito del canal, es decir, de las rutas por donde se iba a entrar y salir al canal, que incluían, es decir, todo el Caribe. Cuando hablemos del canal, cuando estudiemos el tema del canal, pues es importante ir más allá de el punto, que el canal no se reduce a la línea, al punto por donde pasan los barcos, sino que es en los estudios estratégicos de las mismas potencias tiene que ver con toda la zona por cuestión de las rutas de tránsito. Estas eran las rutas de tránsito más inmediatas de acceso y de salida del canal, cuya seguridad va a ser clave en su momento para Estados Unidos cuando construye el canal. Allá lo declara abierto en 1914 bajo un modelo completamente distinto al que tenían los centroamericanos. Los centroamericanos tenían su propio modelito del canal, de cómo iba a ser.
Y los Estados Unidos lo apoyaron en el siglo XIX, en tanto era un modo de contener a los ingleses. Ya Cuando se veo. saca a los ingleses, cambia la cosa, la relación de Estados Unidos contra los centroamericanos, y los centroamericanos los Estados Unidos va a empezar a promover su propio modelo, ya estando Inglaterra por fuera, y ahí se va a dar ese lío que va a llevar a que en el último minuto no logran un acuerdo con los centroamericanos, nunca lograron un acuerdo con los centroamericanos, entonces deciden, ni con Nicaragua, entonces deciden, fíjate vos, Estados Unidos encontró más conducente y más viable bloquear las costas de Colombia y extraer un estado bajo su tutela y ¡pum! Crear el canal. Sí. Sin embargo, no lo hizo en Centroamérica. ¿Por qué no, eso que hizo en Buena Colombia pregunta. no lo hizo en Centroamérica? ¿Por qué no lo hizo en Centroamérica si el canal de Nicaragua era el plan A? Ya estaba hecho por la naturaleza, que daba 600 millas más cerca de Estados Unidos que Panamá. Sin embargo, se decide bloquear Colombia y eso nunca lo hizo en Centroamérica. ¿Por qué? Quizás por la experiencia de William Walker. Yo ahí Y había donde te habido digo también que una posición, digamos, de resistencia Sí, militar de los es otros que correcto. países. Sí, Puede pues ser. Y es que como tú decías, sí, o sea, el canal no solo es asegurarte que pase el barco, sino que no haya no. atentados terroristas en el paso. En las Ah, rutas de en tránsito, las rutas de tránsito, exacto. Bueno, mira ahora absolutamente. el recientemente, ¿qué es lo que pasó? Nicaragua querían precisamente hacer ese plan A través de un inversionista chino, bueno, el gobierno chino, pues, porque sabemos que los chinos no Ujú, trabajan, aunque sea un inversionista privado, está relacionado con el gobierno. ujú. Y los mismos Estados Unidos lo terminaron saboteando para que no continuara con Para eso. que no continuara correcto. Pero fíjate vos que incluso ese canal chino no era el plan A, no era el del plan A, porque los nicaragüenses en su momento, con tal de no tener que coordinar con Costa Rica, Por lo del correcto, río. Es ni, correcto. ni con nadie más, lo cual para mí es estrechez de miras, pues, pero en Sí. cuestión política, el canal que estaban haciendo con ese empresario chino, que iban a hacer con él, no era el del río San Juan, sino que Ok. iban a cortar desde más o menos, ahí estás viendo la imagen del río, del lago de Nicaragua, Sí. por donde dice sección de Granada, Ujú. iban a cortar desde ahí hasta el norte. A la Iban madre. a cortar todo ese pedazo a salir al mar de las Antillas, Sí, sí. con tal de no coordinar con Costa Rica ni con nadie más, ¿verdad? Imagínate, Porque sí. el tema del paso interoceánico es de toda Centroamérica, ¿me entendés? La oportunidad es de Claro. toda la región por las rutas de Pero, tránsito. pero se lo iban a poner en proyección a Cuba para que los defendiera estratégicamente. Es, Bueno, es, No, los pero es nicaragüenses. complicado posible. Costa Rica. Es, Complicado es- Costa Rica. No, olvídate, no, me refiero a la Costa Rica salida, no. salida por el lado de las Antillas que Pero fíjate vos que ese realmente, canal, hasta donde yo entiendo, en realidad, se ha quedado en stand-by, eso no ha pasado nada, en parte porque el empresario chino que iba a hacer la cuestión quebró. Ujú. El tipo quebró, se declaró en quiebra. Sí, 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 sí. Y segundo, porque yo creo que una de esas grandes consultoras gringas, no me acuerdo cuál, de esta grandota, hizo un estudio de demanda y decía que no había suficiente demanda de tránsito comercial de buques para un canal de esa naturaleza y no iba a ser rentable, pues que Panamá es suficiente, que Panamá en ese momento era más que suficiente. Ahora Panamá ha estado teniendo problemas, ¿verdad? Se Sí. le ha caído el agua, Ujú. ha caído mucho el agua y eso funciona a pura gravedad y a pura Sí. agua. Y han tenido problemas serios de agua. Y tienen que Y drenar más también, dragar tienen más. que, Exacto. han tenido que detener el tráfico de Sí. buques, de reducir el número de buques, no Sí. tanto, pero sí lo han Que reducido. todavía no consigue manejar los Panamax, los nuevos Panamax. Yo Sí. creo que los panameños no se la han jugado mal, te digo. Yo creo que han hecho un excelente trabajo los panameños, sinceramente, Sí, ya sí. con ese canal ahí con ellos. Pero las cosas son complicadas, pues, ¿me entendés? Entonces, Pero mira, y ahí es donde entra, por ejemplo, la otra versión que tienen los chinos en Perú con con este puerto que hicieron recientemente. ¿Cómo se llama? Chanoy, Chanoque. No, eliminaron todas las acciones de Panamá. Ahí solamente ya pegan, Sí, porque descargan o mueven. puedes pasar por Sudamérica, o sea, para evitar Panamá. Claro, claro, claro. Y Mira, René, entonces tu libro solo está a la venta en El Salvador actualmente. sí,
Sí, y estamos viendo lamentablemente, hay que decirle al tocayo Mauricio vos, que nos haga el favor de conseguirle una y que Y a Pablo se las también, mande, porque Pablo, sí, claro. porque mira, ve, aquí hemos tocado vos por encima un montón de cosas. Claro, Y claro. yo aspiro, mi esfuerzo ha sido de contar esa historia, que puede ser un poco complicada, contarla bien, ¿me entendés? Que se Sí. lea fluida, que se pueda entender, Claro. etcétera, etcétera. Entonces a mí ¿Dónde me lo tenés en encantaría. venta, René? Mira, está en las librerías esto lo publicaron dos universidades en El Salvador conjuntamente, la Don Bosco y la Evangélica, ¿sí? Entonces, ahora está a la venta en las librerías de la Universidad Don Bosco y de la Evangélica. También está de venta en la librería de la UCA, ¿cómo se llama? En Soho, en Las Cascadas, Las ¿verdad? Cascadas. Hay una librería en Soho que le llaman ahí en la zona. Sí, sí. Ahí hay una librería de la UCA donde la Don Bosco tiene un estante propio. Porque la Don Bosco está publicando un montón de cosas, pues. ¿Y el precio? Un montón de cosas interesantes. Fíjate que no sé cuánto. Yo creo que 20 $20 dólares, la tiene. sí, $20. Sí, yo creo que 20 la tiene. Porque en la feria lo dieron. En la feria se vendió promocionalmente y lo daban en 15. Entonces, pero ahí en acá eran 20. Y mira, también ahí ellos distribuyen bastante en varios cafés libro que hay ahora en El Salvador, vos. Sí, Por ejemplo, sí, sí. hay uno que queda allá arriba en Antiguo Cuscatlán, allá en las alturas de Antiguo, en un centro comercial que se llama Soma. Toma. Soma, sí, ¿Verdad? sí, sí. Ahí hay un café libro muy simpático, Sí, ahí donde estuvimos la vez pasada, sí, es cierto. entonces ahí venden libros salvadoreños y también puedes sacar un libro y echarte un café. Mira, Y ¿y así no, hay no has otro. pensado dar conferencias de ese libro ahí en la biblioteca, en la Binaes? No, Tienes un ¿cómo no? auditorio, pues. Pero sí, hombre, algún día. Y yo he tenido intercambios al respecto con Félix Ulloa, fíjate vos, que es aficionado a estos temas y quien yo conocí porque él trabajó un tiempo conmigo en Argentina, Ujú. hace miles de años, Sí, cuando sí. yo empezaba en Argentina. Él llegó como consultor allá de la ONU, por cierto, y ahí es donde yo lo conocí. Ujú, Y luego él ha mostrado mucho interés en estos temas, en así tal cual. ujú, Y ujú. entonces yo le intercambié y hemos hablado, ¿no? de, Sí. de esa posibilidad. Yo lo he estado presentando en varios lugares, pues, en varios lugares se ha podido presentar, pero hasta el momento. Mira, René, podemos trabajar en eso porque nosotros estamos trabajando actualmente en varios eventos en El Salvador. Incluso tuvimos ahorita una exhibición de arte en octubre de surrealismo. Entonces, y te invito de que no Encantado. sea esta la última vez que esté con nosotros en un balde, No. por favor. Podemos hablar de tantos temas realmente, René, y te agradecemos que hayas estado con nosotros en este show. Ha sido un honor para nosotros realmente y esperamos tenerte la próxima vez en este espacio, ¿oíste? Sí, y ojalá que mira, te puedan echarle una mirada al libro y en otra tengamos una plática, ¿me entendés? Sí. Ya así más, ¿verdad? Perfecto, Si no, querés. tomada. Yo Te encantado. prometo que lo voy a buscar. Sale, Vaya, vale, compadre. perfecto. Así que gracias por haber estado con nosotros en un balde, por favor. No se les olvide de que siempre estamos usted y yo en contacto. Y con lo mismo me quiero despedir con esta frase, con este dicho que marcó René en su primer libro que dice: aprendemos historia no para saber cómo comportarnos o cómo triunfar, sino para saber quiénes somos. Así que muchas gracias, René, Pablo, René, Carlos. gracias. Nos vemos. Un honor. Y ha sido Gracias, René. un honor realmente y nos vemos la próxima vez. Y feliz Navidad, chamaco. Muchas gracias. Feliz Navidad para todos. Nos vemos. Gracias. Chao. Cuídense Nos vemos. mucho. Hasta Nos vemos. luego. Chao. Y bien, se nos acabó la tertulia, pero la polémica estuvo buenísima. Pero esto no se termina aquí. Tenemos mesa vacía, así que para el otro fin de semana, si me acompañan, pedimos un balde, por favor. Esto ha sido todo por ahora. Estamos para la próxima. Nos vemos. Luego, Bye, pues. Bye. Nos vemos.